comienza a tener miedo para seguir caminando y hay, por lo normal, en los niños cuando están aprendiendo a caminar o cuando ya se animan a caminar, les viene una enfermedad y los debilita a los pobres niños, les agarra una diarrea, a veces un mal, y quedan los pobres niños débiles y ya no tienen fuerza para seguir caminando. Después, cuando a los niños le comienzan a salir los dientes, los niños también le vienen enfermedades que los debilitan. Y esos niños quedan débiles y ya no tienen fuerzas para caminar y hay que empezar de nuevo con ellos. Si nosotros nos damos cuenta, nuestra vida cristiana es igual que el crecimiento de un niño. Por eso la alabanza que cantamos a veces, así como el niño, así yo quiero ser, pero a veces no le entendemos cómo realmente es un niño, cómo va creciendo un niño. Y mientras más el niño va aprendiendo a caminar, va tropezando en la vida. Cuando este pueblo se levantó, había un plan del enemigo destruirlo. Y ese es el plan que el enemigo tiene hasta el día de hoy con la iglesia del Señor. El plan que ha establecido Satanás contra la iglesia es acabarla, es destruirla, es desalentar al cristiano, es desanimar al creyente, es tirarlo por el suelo. Ese es el plan de Satanás. Y a su nombre. Nosotros estamos en un plan de guerra todos los días. Y cuando nosotros estamos en guerra, ¿qué se hace? Bueno, cuando estamos en guerra o tenemos un enemigo o cuando estamos en una competencia, ¿qué se hace para poder ganar la competencia? Vemos al enemigo que es más fuerte, vemos al contrincante que tiene más gente, más preparada, más capacidad, tiene buenos contrincantes, buenos soldados. ¿Cuál sería nuestro plan de contingencia para poder ganarlo? ¿Ya su nombre? ¿Cómo se prepararía Esther para derrotar a su contrincante? Si usted ve que es más alta, más robusta, va al gimnasio, desde ya, a simple vista, es más fuerte que nosotros. Tiene una debilidad. Mi papá decía, a los chiquititos hay que tenerle miedo. A los chiquititos hay que tenerle miedo, porque uno lo ve chiquitito, pero ellos saben dónde golpear. Toda persona, todo contrincante o todo rival tiene una debilidad, pero hay que saber dónde está su debilidad. Y a su nombre. Hay que saber descubrir la debilidad. Por ejemplo, los directores técnicos de un partido de fútbol estudian al otro rival. Y su objetivo es darle en lo más débil. Nosotros, nuestra vida cristiana es lo mismo. Pero a veces no sabemos descubrir la debilidad del enemigo y preferimos rendirnos a darle batalla, a darle lucha, a darle la guerra. Preferimos rendirnos a sus pies a no pelear la batalla. Y a su nombre. ¿Cuál es la debilidad del enemigo? ¿Usted ha descubierto la debilidad de Satanás? Adorar a Dios. ¿Cuál es la debilidad de Satanás, Esther? Neni. Como hay dos Esther, queda pensando una a la otra. ¿Cuál es la debilidad de Satanás?
Justo, ¿cuál es la debilidad de Satanás? Hermana Nilda, ¿cuál es la debilidad de Satanás? Ajá, la oración y el ayuno. Gabriela, ¿cuál es la debilidad de Satanás? ¿Cómo? No la analizaba. ¿Manda, Charito? Si no sabemos la debilidad de nuestro enemigo, ¿cómo nosotros podríamos enfrentarlo? ¿Cómo podríamos nosotros vencerlo si aún no podemos descubrir su debilidad? Dice que Balaam había recibido a estos hombres, pero Dios le dijo, no vayas con ellos. Después persistió Balaam en hacerlo ir. Y dice Dios, la Biblia, que Dios le dice, ya, si tanto persiste, pero Balaam tenía una posición. Dice que Balaam fue con una buena propuesta. Pero el versículo 18, ¿qué dice? ¿Qué dijo Balaam? 22:18. Ajá. ¿Cuál era la propuesta de Balac? Mire, le llevaron presentes a Balaam. Le llevaron muchas cosas de valor. Y Balaam dijo, aunque Balac me diere la casa llena de plata y de oro, no podré cambiar, no puedo traspasar la palabra que Jehová me ha dado. ¿Cuál es nuestra posición ante las acechanzas de Satanás? ¿Cuál es nuestra posición ante las maquinaciones que tiene el enemigo para nosotros? ¿Cuál es el propósito de Satanás contra la iglesia? Derrubarla, destruirla, acabar con el creyente, desanimarlo, apagarle el fuego que del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Satanás, su único propósito es destruirnos. Pero ¿cuál es nuestra posición de nosotros como creyentes? Y a su nombre, ¿qué dijo Balaam? Aunque Balaam me dé la casa llena de plata y de oro, yo no voy a traspasar la palabra que Dios me ha dado. ¿Cómo podemos enfrentar a Satanás? ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Resistiendo, aguantando. Y esa resistencia consiste en mantenernos firmes en lo que Dios nos ha prometido, en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios ha establecido en nosotros. Si nosotros agarramos la palabra de Dios, si agarramos las promesas de Dios para nuestra vida y persistimos en ella, no nos desviamos, no dudamos de ella, amados hermanos, Satanás siempre seguirá insistiendo, pero no podrá destruirnos. ¿Vive o no vive? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo, estudiando a este profeta. Mire, el versículo 21. El ángel y el asna de Balaam. ¿Cómo Satanás logró
convencer al profeta. El profeta dijo: aunque Balaam me hiere la casa de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra que Jehová, mi Dios, para hacer cosas chica o grande. Ahora, el 20 dice: vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ajá. El ángel y el asna de Balaam. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbarcó su asna y fue con los príncipes de Moab. El versículo 22 que dice: ajá. Note algo. Entre el versículo 20 y el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 20? Ahora, el versículo 22. ¿Qué le dijo en el versículo 20? Ahora en el versículo 22, ¿qué le dice? ¿Qué pasó? Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Pero en el versículo 20 Dios le dice que vaya. Ahora, ¿qué pasa en estos dos versículos? ¿Por qué en uno le dice Dios que vaya y en el 22 le dice y la ira de Dios se encendió porque él iba? ¿Se estará jugando Dios con Balaam? ¿Será que Dios tiene dos palabras, tiene dos versiones? Pero el detalle está en el versículo 20, la parte final, donde Dios le dice: pero harás lo que yo te diga. Anteriormente Dios ya había dado una palabra. Ya Dios había dicho una palabra. Y Dios le había dicho a Balaam, el versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balaam hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra ellos. El versículo 12. Ajá. ¿Qué le había dicho Dios primeramente? No vaya. Y en el versículo 20 Dios le dice: harás lo que yo te diga. ¿Qué le había dicho Dios primero? Que no vaya. Entonces Balaam debería mantenerse firme en la primer palabra. Dios le había dicho que no vaya. Entonces ahí da el detalle de lo que Dios establece es una sola cosa. Dios no habla dos veces. Pero usted me dirá: pastor, pero en el versículo 20 Dios le dice que vaya. Ajá, la segunda palabra es decisión personal de nosotros. Porque ya Dios estableció una palabra en nuestra vida. Y la palabra que Dios estableció en nuestra vida es hacer su voluntad. La decisión de la segunda opción era de Balaam.
Balaam decidía obedecerle a Dios, porque ya Balaam había dicho, aunque el rey me llene mi casa de plata y de oro, no voy a ir. Pero ahora viene el versículo 20 y le dice Dios, ¿qué pasa? Ahora toma una decisión. Él le dice, ve, como diciéndole, si quieres, ve, pero harás lo que yo te diga, a su nombre. Cuando el enemigo viene hacia nosotros, el enemigo viene con un plan de propuesta. Y Satanás nos propone y nos da una propuesta. Pero ya Dios ha establecido sobre nosotros su palabra. Cuando nosotros nos encontramos en angustias y afanes, Satanás viene con una propuesta de librarnos de ese afán, de esa preocupación. Un ejemplo más sencillo. Cuando nosotros nos encontramos fatigados y ansiosos de salir de una deuda económica, Satanás nos presenta un plan económico fácil. Pero sin embargo nos está tendiendo una trampa más grande. Y ya está en nosotros la decisión personal de tomarla o dejarla. Por eso que lo que Dios decide por nosotros es lo primero. Lo que Dios decide por nuestra vida es lo primero. Y es la primer palabra la que cuenta delante de Dios. Satanás viene con un plan de propuesta para destruirnos. Y he aquí el plan que Dios le puso. El versículo 23, vamos a continuar. Y el asna vio al ángel de Jehová que iba en el camino, que estaba en el camino, con su espada desnuda y en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. ¿Qué pasó? Y vino el asna, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová puso más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Ahora se da cuenta que a veces nosotros nos ponemos terco ante la voluntad de Dios y no queremos aceptar la voluntad de Dios. Y es ahí donde Dios actúa por misericordia, por amor. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, amados hermanos. Y hoy uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los hermanos? Hoy, de todos los que estamos aquí presentes y de los que no están presentes, solamente recibí un mensaje de una hermana que me dice: pastor, no voy a poder estar hoy en el culto, la escuela dominical, por estos motivos, tanto. Me escribió los motivos por los que no iba a estar. Solamente de uno pude recibir un mensaje. Y a su nombre. Y yo doy gracias a Dios por ello. Pero el plan de Satanás contra la iglesia es esto. A veces nos parecerá duro, amados hermanos, perseverar en estas instancias en que nos encontramos. Yo solamente estoy esperando el mensaje de qué es lo que va a suceder en el culto de la tarde si esto persiste.
Y me van a ver, y si esto persiste, van a ver grandes espirituales que dicen no nos para ni la lluvia ni nada. Pero voy a tener que responderle, a mí sí me para, si es que la lluvia persiste. A su nombre. ¿Por qué? Porque no vamos a ser locos para ir y exponernos a nosotros mismos, sabiendo un lugar que no tiene las condiciones para recibir, no tiene techo, no tiene donde el pueblo se abrigue. No voy a ser loco para ir y decirle, hermanos, nos vamos porque nos vamos. Balaam tomó esa decisión, yo me voy porque me voy, pero la asna dijo, yo no paso, prefiero que te mate el ángel a vos, pero yo que me salve mi vida. Y a su nombre. Hay que tomar una decisión. Dios tiene la última palabra, es la verdad, pero yo tengo que acatar lo que la Biblia dice. Como a Balaam Dios le había dicho no vaya, y Balaam aceptó, vio la gran oferta y dijo, bueno, voy a ir. Pero la primera palabra que Dios le había dicho, no vayas. Porque el enemigo tiene un plan de destruirnos, amados hermanos. No vamos a doblegar nuestra vida o no vamos a dejar que Satanás destruya nuestra vida por planes macabros que tiene para desalentarnos, para bajar nuestros ánimos espirituales delante de Él. Satanás viene con enfermedades, Satanás viene con problemas, Satanás viene con aflicción, Satanás viene con angustia, Satanás viene con preocupaciones de mañana y del futuro para nuestras vidas. Mire, tan bueno es Dios cuando nos dice en el libro de Mateo que no nos aflijamos por el día de mañana, porque no sabemos qué nos reparará mañana. Basta, dijo el Señor, con que cada día trae su propio afán. Solucionemos el afán de este día, pero no nos preocupemos por lo que viene mañana. Hoy es hoy, mañana es mañana. Hoy tiene su problema, solucionemos el problema de hoy. ¿Cuál es el problema que nos presenta hoy? Por ejemplo, hoy nos encontramos en un afán después del culto. No hay almuerzo, tenemos que ir a buscar el almuerzo. Ya es un afán para nuestras vidas. Pero solucionémoslo eso primero. Mañana no sabemos si vendrá. Y a su nombre. Pero ¿en cuál es el plan de contingencia que tenemos contra Satanás? Que no nos vamos a desalentar ante las acechanzas que Él nos presenta en nuestro diario vivir. Yo no le daré lugar. Usted no le dará lugar. Usted no dejará que Satanás enfríe el fuego que Dios ha puesto en su corazón. No dejará que Satanás lo desaliente por problemas que vienen. No lo dejará que Satanás desaliente o enfríe su vida espiritual por las cosas materiales que estamos pasando, afanes y ansiedades y angustias y problemas. No dejaremos que nada de eso nos pueda apartar del amor del Señor. Y a su nombre. ¿Cuál era la propuesta de Balaam? Plata. Mire, Balaam le proponía plata a Balaam. Y sabe Satanás que ante todas esas cosas el ser humano es débil. Ante la prosperidad, ante las riquezas económicas y las cosas materiales, nosotros somos débiles. ¿Sí o no? Somos débiles. Porque si hoy nosotros estamos, por ejemplo, viene una propuesta laboral, supongamos que justo esté ganando 2,000 bolivianos el mes en el trabajo que está, y viene una propuesta laboral más jugosa de 3,000 bolivianos el mes, ¿cuál va a aceptar justo? Pero en el que gana 2,000 tiene almuerzo, tiene desayuno, tiene merienda, tiene transporte, tiene todo. Viene que la propuesta con 3,000 pelados. No tiene almuerzo, no tiene desayuno, no tiene transporte, no tiene nada. ¿Cuál aceptaría justo? Justo.
¿Cuál aceptaría? Está ganando 2.000 con almuerzo, con desayuno, con merienda y con todo, y transporte más incluido, pero viene con una propuesta de 3.000 que no te da nada de los beneficios anteriores. Se va el de 3.000. ¿Cuál aceptaría vos, Alberto? La de 2, porque tiene todo. Y esos son los planes de Satanás. ¿Por qué? Saque su cuenta. Sale lo mismo. Si no gasta en almuerzo, pero gana sus 2.000 bolivianos líquidos y saque presupuesto, entonces sale lo mismo. Satanás nos propone a veces, nos hace ver que la cosa está mejor, pero sin embargo nos está saliendo igual. Saque presupuesto en pasaje, saque presupuesto en almuerzo y todo. Usted, supongamos, un presupuesto de mínimo, un almuerzo mínimo que cueste 10 bolivianos. ¿Cuánto gastaría mensual? 300. La merienda, otros 300. El transporte, otros 300. Salen 900. Lo mismo. Y eso es el plan del diablo: destruirnos psicológicamente, espiritualmente, acabarnos con una propuesta que a veces nos acaba destruyendo espiritualmente. Balaam tenía una propuesta económica muy jugosa y él en la segunda opción le pareció bien porque ya era mejor en la propuesta, pero la primera Dios le había dicho no vayas. La segunda vino, dice que mandó el rey, Balac mandó hombres de más prestigio y de más pudor, con más grandes cosas. Y eso le pareció bien a Balaam, pero Dios le había dicho, pero harás lo que yo te diga. Por eso es que la ira de Dios se encendió, porque Balaam miró más las riquezas que a la palabra de Dios y a su nombre. Miró mejor, con más agrado, la segunda propuesta que a la palabra de Dios. Y entonces Dios utilizó el plan de misericordia. A veces Dios actúa con nosotros por misericordia. No porque nosotros lo merecemos, realmente no lo merecemos. Pero hay algo que nosotros no vamos a cambiar, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver por qué Balaam entendió. Voy a seguir leyendo. Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. ¿Se enojó Balaam o no? ¿Contra quién? Contra un pobre animal indefenso que solamente hizo lo que Dios le puso por delante: guardarlo del peligro. El animal era más fiel que Balaam. Si yo me pasaba por delante, podía decirle el ángel. El versículo 30. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo. Léalo. Parece chistoso, ¿no? Siga. No, ¿no soy yo tu asna? Por lo que has cabalgado desde que ya podía montarme. ¿Acaso me he portado mal contigo? Y Balaam, ¿qué dice? No eres así. Tú nunca me has hecho mal, ni siquiera me has tumbado. Pero ahora, ¿qué ha pasado? El versículo 31. Gloria a Dios.
¿Usted nota el plan de Dios de salvación que Dios tiene para nosotros? Ahí Balaam estaba terco y dice: tú vas a hacer lo que yo te diga, le dice a la asna, pero él no estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Y el asna dijo: yo me porté así, te tumbé, te apreté, te hice apretar el pie contra la montaña y aún hice lo posible, me eché encima tuyo con tal de salvar tu vida, con tal de que el ángel no te matara porque estaba desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Acaso yo me he portado así contigo?, le dice el asna, desde que me has amansado para montarme. Y Balaam le dice: no. Ahí es donde Balaam entiende el propósito de Dios. A veces Dios pareciera que Dios fuera malo con nosotros y actuara mal contra nosotros, pero a veces no entendemos que Dios ya nos dio una palabra y nosotros no la estamos obedeciendo. Dios le había dicho a Balaam: no vayas. Pero después Balaam pensó hacerlo bien con ir, pero Dios actuó. El versículo 32 dice: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Porque el asna fue más obediente que Balaam. A su nombre. ¿Vale la pena obedecerle a Dios? ¿Vale la pena persistir o mantenernos donde Dios nos ha puesto, amados hermanos? Por eso podemos obedecer con gran claridad la palabra que dice que con mucho o con poco Dios sigue siendo fiel para con nosotros. Lo poco que Dios nos da para nosotros a veces pareciera poco, pero es lo que Dios ha establecido para que nosotros mantengamos nuestra felicidad y nuestra comunión con Él. Porque David dijo, en su angustia y en su agonía, David dijo: no me des en abundancia, porque si me das en abundancia puede que me olvide de ti. Dame el sustento del día para así vivir alegre y contento y agradecido contigo. A su nombre. Porque pregunto, ¿cuándo uno se vuelve farsante? ¿Cuando tiene o cuando no tiene? Cuando tiene. Y cuando no tiene, uno se humilla, ¿verdad? Uno anda como perrito reteado. Porque uno no tiene, pero cuando uno tiene es farsante. Así sea creyente o no creyente. Es farsante. Pero cuando uno tiene, vive humillado, vive como reteado. Y es así donde Dios nos quiere tener. A veces Dios prefiere que estemos humillados, que andemos como reteados, a que vivamos como unos hombres sin salvación que no tienen esperanza en Dios. Y a su nombre. Vamos a terminar. ¿Cuál había sido el negocio de maldecir a Israel? Versículo 30, el que continúa. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balaam que Balaam venía, salió a recibirle a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Armón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam:
¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Hutzot. Y Balaam hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente Balaam tomó a Balaam y lo hizo subir a Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y así sucesivamente. El versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Cuál había sido el trato de Balaam contra Balaam? De maldecir a Israel. Pero Dios puso otra palabra en la boca de Balaam y era de bendecir. Y Dios le había advertido a Balaam diciendo: la palabra que yo te diere, esa hablarás. No maldecirás a mi pueblo, sino que lo bendecirás. Amados hermanos, la palabra de Dios es la que manda en nuestras vidas. Usted puede tener muchos pensamientos, usted puede tener muchas decisiones, usted puede pensar muchas cosas, pero la última palabra la tiene Dios. La última decisión en nuestras vidas la tiene Dios. Y Dios sabrá hacer con nosotros como a Él le plazca. Dios le dijo a la burra: apriétale el pie a Balaam, móntate encima de él. Imagínense una burra hinchado, con tal de salvarle la vida a su amo, hizo lo que Dios le dijo que haga. Usted puede tomar, yo puedo tomar decisiones, la puede hacer. Usted puede decir que es dueño de su vida y que nadie tiene que meterse en ella, lo puede decir con mucha certeza, pero la última palabra la tiene Dios. ¿Cuál es la que queremos nosotros ejecutar? ¿Mi palabra o la palabra de Dios en mi vida? Entonces, esa hagamos que se fluya en nuestro corazón. La palabra de Dios es más viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Esa no tiene retro. La palabra de Dios es una y vamos a obedecerla conforme Dios quiere que lo obedezcamos. Amén. Para que nosotros podamos ser felices. Balaam entendió que él, aunque haya sido un profeta de Dios, no podía decidir por él mismo. Dios tenía la última palabra en su vida. Que Dios nos ayude a serle obediente y a serle fiel en todo tiempo. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios, te doy gracias por habernos traído a la escuela dominical. Gracias por mis hermanos que se dieron cita, Señor, a pesar de las inclemencias del tiempo, de la lluvia y del frío. Aún, Señor, llegaron para ser bendecidos por tu palabra. Gracias porque tú tienes, Señor, en nosotros la última decisión. Nosotros podemos pensar muchas cosas, pero lo dice tu palabra, que mis pensamientos no son tus pensamientos, Señor. Mis caminos no son tus caminos. Nosotros no podemos tomar la última decisión, porque la última palabra la tienes tú. Tú eres el único que decide por nosotros, Señor. En tu plan está bendecirnos y también en tu plan está corregirnos, Señor. Ayúdanos a aceptar cualquier sea tu voluntad. A veces pensamos que nuestras decisiones son las correctas, pero dice Proverbio que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es la muerte. Ayúdanos a decidir bajo tu palabra. Ayúdanos a ponerte a ti siempre en primer lugar.
para no cometer errores que nos pueden traer, Señor, mucho arrepentimiento, como lo hizo Balaam. Señor, Balaam entendió que aunque era un profeta tuyo, no podía decidir por sí mismo, no podía tener una decisión propia, porque la última palabra está en tu boca, Señor. Ayúdanos a depender de ti siempre, Señor, y que nuestras decisiones sean las correctas. Ayúdanos a tener un plan de contingencia contra Satanás, Señor, que es resistir ante todas las acechanzas que Él tiene contra nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes, a no dudar y a no desmayar, Señor. Ayúdanos siempre a seguir perseverando en tus caminos para poder ser fortalecidos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te agradecemos en esta hora y que todo sea para la gloria y honra tuya. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Tomen su asiento. Gloria al Señor.